Audi benigne conditor, nostras preces confletibus. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos en este día a San Gregorio Nacianceno, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. San Gregorio Nacianceno, muy conocido por ser amigo de San Basilio. En el Novus Ordo se celebra esta fiesta de los dos santos el 2 de enero. En la tradición de la Iglesia, en el rito tradicional, se celebran por separados, pero siempre se recuerdan los dos santos como, esos dos con San Gregorio de Niza. Una cosa es Gregorio Nacianceno, otro es Gregorio de Niza, y el otro que es Basilio, San Basilio. Y los tres son reconocidos como los padres capadocios, porque se dedicaron justamente a la vida ascética, se dedicaron a la vida de oración o de la mortificación. San Gregorio de Nacianceno nació en Nisianza, Turquía, hoy Turquía pues. Y este santo, a quien hoy recordamos, es más conocido como el teólogo. Le tocó vivir una época de herejías, como las hay hoy también. Pero en aquel entonces, estamos hablando del siglo IV, había una herejía que se llamaba el arrianismo, de un sacerdote arrio, que decía que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no tenía la misma naturaleza que el Padre. Jesucristo simplemente era humano, mas no divino. Por eso de ahí viene el credo de Nicea y Constantinopla, o el credo niceno-constantinopolitano. Son dos concilios donde, fruto de estos, aparte de toda la doctrina y también de excomulgar a Arrio y a todos los arrianos, pues surge el credo o la oración o símbolo de fe niceno-constantinopolitano. Y a este santo, a San Gregorio Nacianceno, pues le toca enfrentar justamente esa herejía y defender la doctrina de la Iglesia. Por eso es doctor de la Iglesia. ¿Por qué? Porque defiende con argumentos, con teología, con doctrina, la doctrina de Jesucristo. Es que defender la Iglesia es defender a Cristo. Defender la doctrina de Cristo es defender a Cristo y demostrarle su amor. Por amor a Cristo, defendemos lo que es de Cristo. Gregorio Nacianceno nació en el año 330 y hacia el 389. Y este santo tiene una doctrina muy interesante que es la doctrina sobre la Santísima Trinidad. Hay unos escritos muy interesantes de este santo, son los 5 discursos sobre la defensa de la Santísima Trinidad. De los pocos santos, obviamente este también hace parte de los que se llaman padres de la Iglesia, columnas de la Iglesia, que defienden la fe, que defienden la doctrina de la Iglesia. Arrio entonces pues era un sacerdote que pues tenía unas herejías y pues obviamente que fue excomulgado por sus herejías. Por eso santos como este y otros más que estuvieron en aquel entonces, como San Atanasio también, tuvieron que enfrentar esa herejía y defender. Es una situación tan difícil, tan lamentable, porque la Iglesia siempre ha pasado por momentos de oscuridad, pero también momentos de luz. La Iglesia, en este momento, empieza un poquito de luz después de haber vivido una oscuridad fuerte, sobre todo desde el año 64 al 313, lo que en el libro del Apocalipsis, las cartas que escribe San Juan, viene a hablar
la iglesia de Esmirna. La primera es la iglesia de Éfeso, después viene la iglesia de Esmirna, que sufre mucha persecución, especialmente con Nerón en el año 64, y todos los que vienen en adelante, que son sanguinarios, y a los cristianos los quieren acabar y matar. De hecho, Gregorio Nacianceno también conoció a Juliano, que Juliano quiere acabar el cristianismo. Pero antes de Juliano estuvo otro que fue, este Juliano es nieto, es más, bisnieto de Santa Elena, porque tiene que ver con esa sucesión de los patriarcas. Constantino era el hijo de Santa Elena, y Constantino se bautizó y le dio permiso a la Iglesia Católica de tener templos, de tener cultos o celebrar cultos públicamente. Y después de Constantino viene Constancio, y después de Constancio viene Juliano, al que conoció Gregorio Nacianceno. Y ese Juliano va a ser un destructor, va a ser uno de los, después de Nerón, este Juliano va a ser uno de los sanguinarios más terribles para acabar el cristianismo. Pero aquí el tema no es los que están fuera del cristianismo o de la iglesia, sino los que estando dentro dañan la iglesia, dañan, corrompen la inocencia, corrompen la doctrina, corrompen la fe del pueblo creyente. Gregorio entonces, con sus argumentos filosóficos y teológicos sobre todo, defiende la doctrina de la iglesia. Por eso insisto, es doctor de la iglesia, porque éste tiene que defender la doctrina de esas herejías de Arrio, el arrianismo. Y Arrio, pues finalmente en los concilios tanto Nicea como Constantinopla fue excomulgado, declarado un hereje contumaz, porque no se corrigió. Se le llamó la atención, se le hizo el proceso debido y nunca se corrigió. Y después vienen otras herejías o otros que son ya también apóstatas de la fe, como ya en el siglo XVI, Martín Lutero. Pero hoy hay una mezcla de tanto del luteranismo como del arrianismo. Hoy hay una situación muy similar en cuanto que hay unos nuevos arrianos y todavía 500 años después de Lutero, todavía hay secuelas de esa reforma protestante o de los daños que le hizo a la iglesia Lutero con la reforma protestante. Hasta el punto que hoy lo vemos en el Vaticano, lo vemos en las parroquias, en las diócesis y lo vemos en el común de la gente. Por ejemplo, Lutero decía que lo único importante es la Biblia. El catecismo no es importante. El derecho canónico no es importante. Los documentos de los papas no son importantes. Eso decía Lutero. Y hoy muchos justamente se remiten a él para decir sí, solamente la Biblia. El catecismo por ningún lado. Los documentos de los santos padres de la iglesia, los documentos de los papas que han justamente dejado como doctrina la iglesia, no son importantes. Y entonces eso ha llevado a que también se va generando un cisma donde hay unos herejes protestantes, herejes como Arrio y protestantes como Lutero, que llevan a dañar la fe del pueblo. Y lamentablemente hoy, en la cúspide de la iglesia, en el Vaticano, eso está metido. Hasta el punto que Bergoglio decía que había que pedirle perdón a Martín Lutero, porque Lutero era un buen cristiano. Hasta donde esa herejía, que Lutero fue condenado por la iglesia. Se le corrigió también, se le llamó y no se corrigió. Se le llamó, se le exhortó y no se corrigió. Pues hoy esas secuelas continúan, porque es el modernismo. Ya no hablemos tanto del tema de bergoglianismo, hablemos más bien del modernismo, porque son nuevas teologías, nuevas ideologías, y con esos modernismos están haciendo tanto daño a la iglesia, engañando al pueblo cristiano. Si bien es cierto que desde el Concilio Vaticano II se ha cambiado toda la doctrina, o se han cambiado muchas cosas, especialmente con la liturgia, se han cambiado el respeto al mismo Dios y la teología, que ya es más humanista que teología cristiana,
Y ha llevado entonces a que eso mismo en el tema de predicación, en el tema de la enseñanza de la iglesia, pues no sea una enseñanza pura, no sea una enseñanza teológica, doctrinal como la dejó Cristo y la iglesia la ha enseñado por más de 2000 años. Pues lamentable que hoy esto se enseñe en los seminarios, se enseña en las universidades disque católicas, entre comillas, y es una teología más mundana, humana, pagana. Lo digo porque yo tuve en la universidad profesores que fueron seminaristas con una teología mundana, con una teología humanista, una teología protestante más que católica. Y de eso vemos muchos cardenales hoy. Hay cardenales que ni el catecismo lo conocen. Hay cardenales que no conocen la doctrina de la iglesia, saben administrar muy bien el dinero, saben del poder y saben de aliarse, y han llegado al papado. Y así está justamente el que eligieron ahora. Dice que muy león, pero vamos a ver si es león para dar la vida por Cristo o para devorar las almas, triturarla, no león como lo hizo San Ignacio de Antioquía, que él quería y así destrozado, triturado por las fieras, triturado como el trigo por las fieras. San Ignacio de Antioquía destrozado por los leones. Pero hoy la situación verídica, lo que ya se vislumbra es no un volver justamente a la iglesia, no un volver a la doctrina, no un volver a la tradición, sino una continuación del progresismo. Dice que de la inclusión. ¿Hay que incluir qué? ¿En qué momento se ha excluido a quién y a qué? No se ha excluido a nadie ni nada. Bueno, si se ha excluido a Cristo, se ha excluido la doctrina de Cristo, se ha excluido la doctrina de siempre, se ha excluido la liturgia, el respeto y el amor a Dios. Eso sí no se mira. Pero entonces ya vienen las a decir que por qué no las eligen papas a ellos también, obispas y sacerdotisas. Quieren que les digan también padras, así, porque ellas también quieren ser parte justamente, no de la salvación de las almas, porque no les interesa eso. Lo que quieren ser es de la burguesía, de la imagen, porque eso es lo que lamentablemente hoy se muestra. Y a eso le llaman disque inclusión. Pues es lamentable la situación que hoy tenemos en la iglesia, que no es la iglesia, claro está, esa no es la iglesia de Cristo. Esos cardenales, masones, progresistas, con ideologías y teologías, tanto protestantes como arrianas y modernistas, no representan la iglesia católica, no son católicos. Por lo tanto, si esos progresistas han elegido hoy, disque como papa, a otro progresista, continuando con un sínodo de la sinodalidad y con toda la reforma de la iglesia para cumplir la Agenda 2030, pues obviamente que eso no es católico y ese tampoco es católico. Aparte de que fue elegido por un falso impostor que no era papa, fue elegido obispo y fue elegido cardenal. Entonces, por lo tanto, pues tampoco es válida su elección porque viene una sucesión de herejes y de desobedientes a la iglesia, de cismáticos en la realidad, porque sabemos que Bergoglio no era legítimo papa porque usurpó la silla de Pedro y por lo tanto no tenía potestad para elegir cardenales y menos obispos. Y si este señor que ahora está allá fue elegido por Bergoglio como obispo y como papa, como obispo y como cardenal, pues entonces tampoco es válida su elección por lo mismo tanto. Continúa el mismo progresismo, el mismo cisma, la misma falsidad. Es la iglesia que va al abismo, dicen ser católicos, pero no lo son. No son cristianos católicos, son del mundo, hacen parte del nuevo orden mundial y tienen que cumplir una agenda, claro que sí, el progresismo, a eso van a llevar la iglesia, a destruirla, pero la iglesia tiene que mantenerse en la doctrina, la iglesia tiene que mantenerse en la verdad. Yo voy a recordar a San Gregorio Nacianceno, recordemos que este santo defendió y se enfrentó muchas veces a esos arrianos y les denunció su pecado, su maldad, y por eso es un santo. Arrio no fue santo, Arrio no es declarado santo y todos los arrianos
no fueron declarados santos, mientras que Gregorio Nacianceno, San Basilio y San Gregorio de Niza son santos hasta el punto que son considerados padres de la Iglesia, los padres capadocios. Pues hoy pidamos la intercesión de estos santos, de San Gregorio Nacianceno especialmente, doctor de la Iglesia, para que tengamos muchos doctores defendiendo la doctrina, defendiendo la verdad, defendiendo ante todo a Cristo y su Santa Iglesia, a esa Iglesia que hacemos parte de nosotros porque estamos bautizados. Nosotros simplemente oramos, mantengámonos en oración, en gracia de Dios, para que el Señor efectivamente nos dé sacerdotes, obispos, cardenales y un papa santos que defiendan la Iglesia, que defiendan la verdad, que defiendan la doctrina de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetory. Cor tuum regnavit. O Marie.